Hola hermanos, buen día. No sé qué hacer ahora con las manos porque voy a gesticular, voy a hacer como Horacio en Bonn, que estaba todo el tiempo, ¿se acuerdan de que estaba en la tele, no? Era un periodista. Bueno, no importa. Bien, el título del mensaje está basado en Hebreos 11:1. Dice: después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿sí? Es un pasaje muy conocido, ¿no? Para los que ya están hace un tiempo en el Señor, ya lo conocen. La fe, vamos a arrancar, la fe es el elemento clave y fundamental en la vida cristiana, ¿amén? Si hay algo que necesitamos hoy en día es tener fe, es ejercer fe. Con fe podemos vencer todas las situaciones, todas las cosas, ser bendecidos, vivir en victoria espiritual, ser prosperados. Dios responde a la fe, ¿amén? O sea, y no a otra cosa. En la Biblia vemos a lo largo de toda la Biblia que los hombres que anduvieron con Dios eran hombres de fe. Vemos a través del libro de Hebreos, todos hombres de fe. Si usted lee el libro de Hebreos, el capítulo 11, va a encontrar todos los personajes del Antiguo Testamento, ¿no? Y todos anduvieron por fe, aunque en aquel tiempo no se hablaba de la fe, ¿no? Ya era un misterio. El misterio se revela cuando llega Jesucristo. Amén. Bien. Dios, como ya dije, Dios responde a la fe, ¿no? Podemos estar todo el día llorando o mal y no se arregla nada, pero si ejercemos fe, creemos, ahí las cosas pueden cambiar. Amén. Bien, las cosas cambian a nuestro alrededor cuando ejercemos fe. ¿Qué les parece? Amén. ¿Sí? Cuando las cosas no salen bien o se ponen difíciles, si ejercemos fe, si creemos en la palabra, las cosas pueden cambiar. Amén. Eso es para usted, para mí. Bien. Dice en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4 al 5, lo leo textualmente, dice: porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Esta fe está basada en el Hijo de Dios. ¿Amén? Tenemos la fe del Hijo, no la fe en el Gauchito Gil, en la Virgen María o en cualquier otra cosa, ¿no? O por ahí podemos llegar hasta tener fe en nosotros mismos, ¿no? Mucha gente que solamente confía en sí mismo y no confía en nadie, ¿no? No cree en nadie. Bien, yo quiero hablarles de, como subtítulo le puse 7 características de la fe, ¿sí? La primera característica de la fe es la acción, ¿sí? En el libro, como ya dije, de Hebreos, encontramos todos personajes bíblicos que se movieron por fe, ¿no? Cuando empieza a hablar de que el mundo fue constituido por la palabra de Dios, ¿no? Y después dice en Hebreos 11:6, dice: sin fe es imposible agradar a Dios. No dice que es difícil o algo optativo, sino que dice que es imposible. Amén. Que no hay otra cosa que le agrade a Dios que la fe. Amén. ¿Sí? Bien. Acá todos tenemos la fe que necesitamos, ¿sí? Amén. Si usted cree y no puede decir: yo no tengo fe. ¿Y cómo se convirtió entonces? ¿Cómo aceptó a Jesús? Tiene que haber tenido fe para poder haber hecho eso, ¿sí? Si usted se entregó al Señor es porque tuvo fe y tiene fe. ¿Amén? Tenemos fe. Bien, dice, la primera acción de la Biblia, la primera acción de fe fue la de Dios, fue la obra creativa, cuando dice en Génesis capítulo 1 que dice que Dios habló y creó todas las cosas, ¿sí? O sea, la primera acción no hubo una acción de dar o, como en el Nuevo Testamento, bendecir, perdonar, ¿no? Estas cosas que Jesús nos pide, sino que la primera acción fue creacional. Dios habló y las cosas existieron, ¿sí? Ya todos lo conocemos, el pasaje Génesis, lo habrán leído alguna vez, lo habrán escuchado, ¿sí? Dice que por fe, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, ¿sí? O sea que todo lo que existe, que podemos tocar, fue creado por fe, ¿sí? Fue creado de lo invisible. Todo lo que podemos ver, inclusive nosotros, ¿no? Fuimos creados de algo
no se veía, ¿no? Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Bien, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esta fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Sí, esto está en Hebreos 11 Hebreos capítulo 11, versículo 3 al 7, y bueno, después el libro sigue hablando de otros personajes más, como Sansón, Jefte y otros más. Bien, ¿cómo podemos estar seguros de que tenemos fe? Bueno, si hacemos lo que la palabra dice, si hacemos lo que está escrito, podemos estar seguros de que tenemos fe. Amén. Si andamos en Él, si andamos en Jesús, podemos saber que tenemos fe. Amén. La primera declaración que tengo, mi fe es una fe en acción, pongo mi fe en acción en cada momento en el nombre de Jesús. Amén. Repita conmigo, anímese, ¿no? Digo, mi fe es una fe de acción. Pongo mi fe en acción en cada momento en el nombre de Jesús. Amén. Estoy haciendo ejercer fe. Cuando usted habla fe, cuando usted habla palabra de Dios, la palabra se establece en su corazón. Amén. ¿Sí? Si usted quiere que su fe crezca, se grabe la palabra de Dios en usted, repita la palabra de Dios en voz alta, ¿sí? Cuando usted está en su casa, está orando, haga una forma que hay de oración que yo uso, es orar la palabra, ¿sí? Le estoy contando un secreto, por favor, no le cuenta a nadie. ¿Puede guardar un secreto? Bien. Es orar la palabra, ¿no? Orar lo que está escrito. Eso está bueno, cuando uno empieza a declarar, hablar lo que está escrito, no decir cualquier cosa o inventar, ¿no? Sino hablar lo que está escrito. Y eso se instala en su alma, ¿sí? Y la palabra la va incorporando, y ahí su fe va a crecer. ¿Amén? Y va a poder poner en práctica eso que se instaló en usted. ¿Amén? Bien. La fe, como ya sabemos, viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Amén? Bien. Segundo punto, segunda característica de la fe. La fe es duradera. Bien. La fe, como ya sabemos, está conectada a la palabra de Dios, y esto hace que no tenga fecha de vencimiento. ¿Por qué no tiene fecha de vencimiento? Porque Dios es eterno. Dios no puede morir. Dios existe para siempre. ¿Amén? ¿Cuántos lo creen? ¿Amén? Bien. La fe no depende de las emociones o sentimientos. Uno puede estar muy, como se dice, eufórico, emocionado, ¿no? Hay momentos de mucha euforia, ¿no? Pero la fe no depende de eso, de las emociones, de los sentimientos, ¿sí? La fe depende exclusivamente de la palabra de Dios. Amén. Los sentimientos y las emociones, como ya dije, pueden subir, pueden bajar, pero la fe permanece. La fe está por encima de ellos. La fe los sobrepasa. ¿Sí? La fe podría llamarse, hay un predicador que decía que es un super sentido. ¿Sí? Salud. Tampoco podemos depender de los sentidos para la fe. ¿Sí? Cuando hablo de los sentidos es el olfato, el gusto, el tacto, lo que vemos, oímos. ¿Sí? No podemos depender de eso. ¿Sí? Si siempre dependemos de eso, nos va a costar mucho tener fe, ejercer fe. ¿Sí? A muchos les cuesta creer y ejercer fe porque por ahí no pueden salir de el área de los sentidos, ¿sí? Eso mayormente le sucede a los incrédulos, ¿no? Yo me acuerdo que una vez hablaba con una persona que le empecé a hablar del Señor. Y dice, si yo no veo, no creo. Así, me cortó el mambo enseguida, ya no puedo hablarle más, no, qué feo. Pero después me quedé pensando, bueno, hay gente que necesita ver para creer, ¿no? Pero nosotros creemos sin haber visto. O sea, nosotros no lo vemos al Señor físicamente, ¿no? Por lo menos me imagino que
Tal vez alguno lo haya visto, ¿no? Espero que alguno lo haya visto antes de tiempo, pero, digamos, no lo vemos. Creemos en lo que está escrito, ¿no? Creemos en este libro, ¿sí? Bien. Fe requiere de dar pasos hacia adelante, ¿sí? Es como desprenderse de uno mismo, de confiar en uno mismo, de la autodependencia, depender de sí mismo, ¿no? Es como ir hacia adelante, ¿no? A veces, yo no diría de caminar en un abismo, ¿no? Como alguien por ahí, algunos piensan que es caminar sobre la cuerda floja, ¿no? Porque cuando usted camina en fe, camina en la palabra de Dios, que es una base, ¿sí? ¿Se entiende lo que digo? Bien, la fe es confiar en Dios y lo que Él dijo, ¿amén? O sea, lo que está escrito, ¿sí? En el Salmo 34:8 dice: probad y ved que el Señor es bueno, cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia, ¿sí? Acá dice probad. ¿Probad qué significa? No de probarle a Dios, si vos existías, esto. No, probad es dar ese paso de fe, dar ese paso de confianza en Dios, ¿amén? ¿Sí? Y en Malaquías 3:10 dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Bueno, acá hay una promesa, ¿no? Digamos, yo traje este pasaje no por la promesa, sino justamente porque dice probadme, ¿no? De que Dios mismo está diciendo probadme, ¿sí? Como diciendo, háganlo y van a ver lo que va a suceder. Amén. Bien, el tercer punto del cual quiero hablarles de la fe es que la fe está viva, ¿sí? El ejercicio continuo de la fe hace que la fe esté viva, ¿sí? Como un organismo, como un ser, ¿sí? Es importante tener una fe viva. Dice en Santiago, capítulo 2, acá tengo primero del versículo 14 al 17, dice: mas quiere saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿Sí? Así también la fe, si no tiene obras, en sí es muerta, ¿sí? Acá la fe, por supuesto, en el idioma hebreo, la fe viene de una palabra hebrea que dice emuná, que está relacionada a la fidelidad, a la verdad, a creer, confiar y en obedecer a Dios, ¿no? Y está conectado a la palabra de Dios, ¿no? Acá me acuerdo, había leído algo de la Reforma Protestante que dice que a Lutero mucho no le gustaba esto, Santiago capítulo 2, ¿no? Porque él hablaba mucho de la fe, pero acá justamente hablaba de la fe que tiene que tener obras para que esté viva, ¿sí? Dice: ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Acá justamente está hablando de Abraham, que Abraham, seguramente conocen la historia, o si no la conocen, en Abraham, que es el padre de la fe, el primer hebreo, ¿sí? Dios le pidió que sacrifique a su hijo Isaac, ¿no? Le pidió algo muy difícil, aunque Dios no era que lo quería que lo sacrifique, quería ver hasta qué punto estaba dispuesto a ir, ¿no? Y él escuchó y hizo eso, ¿no? Después, bueno, Dios le dijo: para, no lo mates, ¿no? Y después agarró un corderito ahí y lo sacrificó, ¿sí? Y seguimos, en el versículo 23 dice: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. ¿Amén? Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe, dice Santiago acá del 2, del 21 al 24, ¿sí? Amén. La fe es algo vivo cuando está acompañado por las obras, ¿sí? Amén. ¿Sí? Tengamos una fe viva. Segunda declaración dice: mi fe es una fe viva, una fe acompañada de mis hechos en la palabra de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Repita conmigo: mi fe es una fe viva, una fe acompañada de mis hechos en la palabra de Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Bien, vamos ahora por el cuarto punto, cuarta característica. Sí, acá anoté un versículo, perdón acá, Erika, no te lo pasé, me vino a último momento. Está en Juan 17:17. Se lo busco, téngame paciencia. Juan 17:17 dice de la siguiente forma, estoy medio corto de vista. Sí, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amén. La verdad consiste en hacer lo que dice la Biblia, ¿sí? La palabra de Dios es la verdad. La Biblia, que es la palabra de Dios, amén, creemos que es la palabra de Dios, ¿sí? Amén. ¿Estamos de acuerdo? Tiene un carácter absoluto. ¿Qué significa absoluto y relativo, no? Hoy, cuando algo es relativo es lo que, por ejemplo, ¿no? A mí me gusta el helado de vainilla, a otro no le gusta el helado de vainilla, ¿no? Porque piensa que es feo. Bueno, eso es relativo, ¿no? Digamos, los gustos, ciertas cosas, ¿no? Que va de acuerdo a cada persona, ¿no? Pero en cuanto a la palabra de Dios tiene un carácter absoluto en el sentido de que es para todos y es verdad. Nadie puede decir, no, esto yo no estoy de acuerdo, no es verdad. No, sí, es verdad porque Dios lo dijo en su palabra. Ahora, que uno no lo acepte o no lo acepte, bueno, está en cuestión de cada uno, digamos, de aceptarlo o no como verdad. Pero la palabra es la verdad, ¿sí? Por ahí a veces choca mucho, ¿no? Cuando algo es absoluto y viene a ser absoluto, a muchas personas le choca, ¿no? Jesús hizo una declaración muy fuerte en San Juan 14:6 que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Nadie dijo eso, ni Mahoma, ni Buda, ¿no? Ni grandes hombres, Alejandro Magno, o qué sé yo, Hitler, Mussolini, no. Jesús lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Muy bien, muchos tienen sus propias verdades de la vida, de las cosas, ¿no? De cómo manejarse, ¿no? Especialmente por ahí cuando uno está en el mundo. Muchos quieren ser a veces maestros teóricos, pero en la práctica por ahí a veces no tienen coherencia, ¿no? A veces no logran, dicen una cosa y hacen otra, ¿no? Pero Jesús es coherente, ¿no? La palabra de Dios es coherente y es poderosa y es verdad. Amén. Esta palabra fue dada hace 2000 años y sigue siendo la verdad, ¿no? Y van a pasar por ahí 2000 años más. Bueno, yo no sé cuándo va a venir el Señor, nadie sabe, ¿no? Pero va a seguir siendo verdad, acá en la tierra y acá en los cielos, ¿sí? Su palabra está establecida en los cielos y en la tierra, amén. Nosotros tenemos que extender esta verdad. Bien, otra declaración. La palabra de Dios es la verdad absoluta y poderosa en el nombre de Jesús. Diga conmigo, la palabra de Dios es la verdad absoluta y poderosa en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien. Ya me estaba perdiendo. No, digo, en la cantidad. Bien. El quinto punto es creer. ¿Sí? Bien, un elemento fundamental de la fe es creer, ¿sí? Que está relacionado a la verdad, que está relacionado a la confianza, ¿sí? Todo arranca de creer, ya sea la oración, cuando ponemos en práctica algún mandamiento, alguna cosa que Dios establece, todo arranca de creer. Si nosotros no creemos, no podemos avanzar, ¿sí? Si uno no cree, no puede avanzar. El problema que a veces pasa de no creer, sobre todo pasa en los incrédulos, es que, bueno, les cuesta mucho creer lo que está escrito, ¿no? Que es la verdad. Estamos relacionados al otro punto. La gente le cuesta mucho creer en algo que no ve, ¿no? A veces nos pasa a nosotros de que no logramos a veces creer ciertas cosas o nos cuesta, ¿no? O sea, tenemos que leerlo hasta que Dios nos revela, nos muestra que eso es la verdad y ahí lo creemos y lo ponemos en práctica, ¿no? A veces lo material, lo tangible,
sí a veces nos impide de creer, ¿no? Las cosas que vemos a veces puede trabar, ¿no? En creer lo que dice la palabra, ¿no? Porque por ahí vemos algo y la palabra dice otra cosa y uno puede entrar en una lucha mental, en un forcejeo interior, una lucha interior de que le cuesta creer, ¿no? Un tira afloje, y eso le puede generar un desgaste muy fuerte, ¿no? El mundo material es muy fuerte y lo tangible a veces no permite creer, ¿sí? Lo tangible es lo palpable, ¿no? Sabe, ¿no? Por ejemplo, todo lo que es material, ¿sí? Esto también nos puede pasar a nivel de iglesia, ¿no? ¿Cuántos dicen, si no creo no veo, ¿no? Como me decía este muchacho, yo si no creo no veo. Claro, es fácil. Por ahí cree en otra cosa, por ahí cree en sí mismo, ¿no? ¿Cuánta gente cree en sus capacidades? ¿Sí? Otra cuestión que tiene que ver, la fe actúa en el tiempo presente, ¿sí? No actúa ni en tiempo pasado ni en tiempo futuro. Lo que actúa en tiempo futuro es la esperanza, ¿sí? Yo no digo voy a creer, creo ahora, hoy, no creeré, creo ahora, ¿sí? La esperanza opera en el tiempo futuro, la fe opera en el tiempo presente, ¿sí? Yo una vez leí un libro muy bueno, muy cortito, que es de Kenneth Hagin, es un predicador de Estados Unidos que hablaba mucho, enseñaba sobre la fe, que si lo puede buscar el libro es medio difícil conseguirlo. ¿Qué es la fe? Que está muy bueno, que cuenta el testimonio de él. Ese me aclaró muchísimo el tema de la fe. Creer es primordial para la comunión con Dios, ¿sí? Para toda actividad espiritual, creer es fundamental, ¿sí? Necesitamos creer, ¿no? Creerle a Dios, ¿no? Creer la palabra de Dios, ¿no? Por supuesto. Para orar y recibir de Dios también tenemos que creer, si no, no va a pasar nada. Marcos 11:24 dice, y todo lo que pidiereis, crean que lo recibiréis y os vendrá. Dice Marcos 11:24. Un aspecto muy importante de la Biblia, si usted quiere estudiar, entender mejor la Biblia, es entender el tiempo verbal de los versículos, ¿sí? Muchas veces cuando leemos una palabra tenemos que ver si está hablando en el presente continuo, si habla del pasado o habla del futuro, ¿no? Por ejemplo, cuando leemos San Juan 3:16 dice, ¿no? Todos lo saben, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿sí? Dice, para todo aquel que en Él cree, no dice creyó o creerá, cree, ¿no? O sea que es algo continuo, ¿sí? Uno lo tiene que hacer todos los días, todo el tiempo, ¿no? Obviamente que el creer va acompañado de la acción, ¿no? De hacer la palabra, ¿no? Pero a lo que quiero hacer énfasis es que es algo que se da en tiempo presente, ¿sí? La fe es del presente. Bien, vamos a hacer otra declaración. Dice, Señor, yo creo en tu palabra, creo todo lo que está escrito. Creo en tu palabra y tus promesas, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el sexto punto del cual yo quiero hablarles es de la fe, de estas características de la fe, es el crecimiento, ¿sí? La fe puede crecer, ¿amén? O también no puede crecer y no, ¿sí? O sea, está las dos opciones, ¿sí? La fe es algo espiritual, ¿sí? Seguramente van a recordar en Gálatas, creo que es Gálatas 5, Gálatas 6, que dice que es un fruto del Espíritu, ¿sí? Bien, depende la fe, para que crezca, depende en gran medida de, la dedicación que usted le ponga a las cosas espirituales, ¿sí? ¿Me sigue? O sea, el tiempo que usted le dedique, no digo que va a estar las 24 horas del día, porque seguramente tiene otras actividades que también le consumen tiempo, energía, pero cuando usted le dedica tiempo, ahí su fe puede crecer, ¿sí? Puede tener un crecimiento su fe. Bien, también depende de lo que usted haya edificado, ¿sí? Obviamente que uno invierte el tiempo, dice la palabra, que
que utilicemos bien el tiempo porque los días son malos, no como necios, sino como sabios, ¿sí? Y qué mejor tiempo que hay aprovechar, que uno pueda invertir, aprovechar para dedicar tiempo a lo espiritual, ¿sí? Si usted quiere tener una fe viva, dedique tiempo a lo espiritual. ¿Amén? ¿Está conmigo? No se duerma, ¿eh? Si a ver uno que está dormido, haga así, con amor, ¿no? No con tanta violencia. Bien. Perdón. Lo que determina el crecimiento es la palabra de Dios en usted. Amén. La palabra de Dios es lo que le da crecimiento en la fe. Bien. Tenemos que desarrollar una actitud constante de fe, una actitud guerrera en esta vida de fe y no pasiva y conformista, ¿sí? Tenemos que utilizar la palabra de Dios en todo tiempo, ¿sí? Cuando usted utiliza la palabra de Dios en cada situación, usted está ejerciendo fe y su fe va a crecer. ¿Amén? ¿Sí? Diga amén. ¿Amén? Bien, gracias. Bien, otra de las cosas que nos da el crecimiento en la fe es ser sabio e inteligente. Dice en Proverbios 3, del 13 al 18, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Mejor su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos que el oro fino, más preciosa que las piedras preciosas y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha y en su mano izquierda riquezas y honras. Sus caminos son deleitosos y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que echan mano y bienaventurados son los que la retienen. ¿Sí? Acá está hablando de la sabiduría, ¿sí? El crecimiento en la fe, ¿sí? En la palabra de Dios nos va a dar más sabiduría, ¿sí? Nos va a dar más paz, nos va a dar paz, tranquilidad. Vamos a poder dormir, descansar tranquilos, ¿sí? Porque nos va a dar confianza en Dios, ¿sí? La verdad que poder dormir y descansar bien, tener paz, es algo muy grande, ¿no? Uno a veces dice, aquí parece algo muy chiquito, pero es algo grande. Hay mucha gente que no puede dormir, no puede descansar, tiene problemas en su mente, en su interior, pero cuando la palabra está en usted, ahí puede descansar en Dios, puede confiar en Él, puede crecer en Él. Y un aspecto del crecimiento de la fe es el crecimiento en la sabiduría, en la inteligencia, ¿no? En que podamos, cuando usted se mete en la palabra, adquiere sabiduría de Dios, adquiere inteligencia, ¿sí? Y eso está bueno, ¿o no? Y dice que vale más que el oro y que la plata y las piedras preciosas, ¿no? Que pueden perecer. ¿Amén? ¿Sí? Y dice, es árbol de vida, ¿no? Como que es vida. Y dice, bienaventurados o dichosos las que la retienen, ¿no? Hay que retener eso. ¿Amén? Bien. Para que la fe también pueda crecer es importante practicar la oración, ¿sí? La oración es el medio para el crecimiento espiritual. La lectura de la palabra también es complemento, ¿sí? Bien. Otra declaración. Yo me comprometo a crecer en Dios y en su palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Diga conmigo. Yo me comprometo a crecer en Dios y en su palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien. El séptimo punto, y no menos importante, que está muy relacionado a la fe y al creer, es la confianza, ¿sí? En el Salmo 108, 8 al 9, perdón Eli, no te lo pasé, este versículo también me vino a último momento, dice, es mejor confiar en el Señor que confiar en grandes hombres, ¿no? Es mejor confiar en el Señor que en el hombre, ¿no? Perdón, lo estoy un poquito parafraseando. Confiar es simplemente descansar en la palabra de Dios, ¿no? O sea, luego de creer, ¿no? El siguiente paso o escalón es confiar en Dios, confiar en su palabra, ¿no? Muchas veces uno tiene que orar y creer, o hacer, o creer y hacer, y ahí descansar, o sea, ya hasta un punto puede hacer, ¿no? En situaciones, en cosas, ¿no? Llega un punto en el cual hay cuestiones y situaciones y cosas que nos pasan en la vida en las cuales ya están fuera de nuestro control, que no podemos manejarlas, ¿no? Que no podemos controlarlas. Y
Y ahí es donde tenemos que confiar en Dios. ¿Sí? Amén. También la perseverancia en la fe es necesaria si usted quiere tener resultados en la vida cristiana, en la oración. ¿Sí? Bien, última declaración. Dice, toda mi confianza está en Dios y en su palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Permanezcamos en la fe, que Dios continúe bendiciendo su vida. Amén. ¿Por qué no ejercitamos la fe esta mañana? Seguramente hay alguien que conoce que está enfermo, tiene problemas económicos, tiene problemas familiares, problemas de carácter, temperamento. Conocemos mucho de eso. Y necesitamos del Señor. Necesitamos que esa fe se ejercite en el Señor, como decía Fede, ¿no? Así que te animo a que nos tomemos un minuto y oremos al Señor, en fe. Cierra tus ojos, pon a esa persona delante del Señor y di, Señor, no le digas al Señor lo que tiene que hacer, sino presentáselo a Él. Él sabe qué va a hacer con esa persona, con esa situación, con ese problema, con esa enfermedad. Señor, te presento, y ahí decía el nombre, y vos sabrás qué hacer, Señor. Queremos ejercer la fe esta mañana, en que vamos a ver milagros, sanidades, corazones transformados, Señor. Por fe en tu Hijo Jesucristo, por fe en ti, porque creemos en el reino de los cielos, Señor. Porque queremos que aquí en la tierra se viva lo que se vive en el cielo, Señor. Obra, Señor, que tengamos noticia esta semana de esto que hemos hecho hoy, de ejercitar la fe y decirte, Señor, aquí está esta persona, esta familia, esta enfermedad, que para ti nada es imposible, Señor. En el nombre de Jesús, esperamos en ti, Señor, la buena noticia. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como dice el corito, que no caiga la fe y que no caiga la esperanza, porque a veces la fe tiene su tiempo también, y a veces, como decía, queremos todo rápido, pero la fe tiene su tiempo. Dios va a orar. Amén. Que el Señor te siga bendiciendo esta semana y nos vemos. Amén.